al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo La perseverancia en la esperanza. Estamos en la semana 4. Perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Amado oyente, le invitamos a abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén, Señor Jesús, porque por fe andamos, no por vista. Amén, porque por fe andamos. No por vista, Señor Jesús. Amén, sí, no por vista. Amén, por fe andamos. Amado oyente, por fe andamos, no por vista. Amén, sí, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Vamos a leer con oración este versículo. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque por fe andamos. Sí, amén. Señor Jesús, no pertenecemos a este mundo. Sí. No queremos, Señor, vivir por cosas que se ven. Sí. Señor Jesús, queremos vivir por fe. Amén. Señor Jesús, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, Señor sí. Jesús, queremos vivir y andar por fe. Amén. Enséñanos, Señor, a vivir por fe. Amén. Oh, Señor Jesús, que no podamos andar por vista. Sí. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, porque tenemos esa fe. Amén. Que nos hace vivir las cosas reales, Sí. las cosas que te pertenecen. Amén. Oh, Señor Jesús. El día de hoy veremos la estructura de la iglesia, la obra de fe, parte 2. Vamos a continuar hablando sobre la fe, la cual es la primera de los 3 aspectos esenciales de la estructura del vivir de la iglesia. Veamos ahora lo que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos enseña sobre la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esa porción, la palabra fe no se refiere a la fe objetiva, que se refiere a Cristo, sino a nuestra fe subjetiva, que surge por el hecho de creer en la palabra de Dios y recibirla. Amén. La palabra traducida como certeza en el versículo mencionado aparece también en otro versículo de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, pero traducido de manera diferente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aquí vemos que Cristo es la misma imagen de la sustancia de Dios, es decir, Él es el ser de Dios. En griego, la palabra ser es hypostasis, la cual es la misma palabra usada para certeza en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si transcribimos este versículo usando la palabra hypostasis, quedaría así: la fe es la hypostasis de lo que se espera. En la lengua española, la transcripción de la palabra griega hypostasis es hipóstasis. Veamos su definición. Para los pensadores de la antigüedad,
es la realidad permanente, concreta y fundamental. En otras palabras, es la sustancia. En la antigüedad, los pensadores acertaron. Ellos afirmaban que en este universo solo había una realidad permanente, concreta y fundamental. Ellos estaban apuntando hacia Cristo, la única realidad absoluta de este universo. Jesucristo nos demuestra que es la realidad permanente, concreta y fundamental, al decir: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Amados hermanos, en el mundo en que vivimos no hay verdad. Necesitamos creer y recibir a Dios como la verdad por medio de su palabra. Agradecemos a Dios, pues nos reveló que en este universo hay una sola verdad absoluta, permanente y que jamás cambiará. Cristo, la verdad maravillosa. Amén. Cuando creemos en la palabra, nuestra fe pasa a tener acceso a la sustancia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra fe tiene acceso a Cristo, que es la realidad permanente en este universo. Nosotros no somos llevados de un lado a otro como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Amados hermanos, si estamos afirmados en la única verdad del universo, no vacilaremos. Mediante su fe, usted tiene acceso a lo que Dios es. Nuestra fe nos lleva a la dimensión espiritual, proporcionándonos el acceso a ella, como si fuera una ventana o una puerta. Amén. Fuimos creados en la dimensión material, pues nacimos en este mundo. Sin embargo, las cosas visibles de este mundo vinieron de las cosas invisibles, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios desea producir en nosotros la realidad de las cosas invisibles, es decir, Él desea dispensarnos sus elementos y su sustancia. Ser cristiano no es pertenecer a una religión. La vida cristiana comienza con el elemento estructural de la fe. La fe nos lleva a tener acceso a Dios, tener contacto con Él en la dimensión espiritual. ¡Aleluya! Nosotros nos podemos contactar con Dios. Por medio de la fe, podemos disfrutar de todas las cosas invisibles que están en la dimensión de Dios, tales como sus riquezas, su naturaleza santa y su amor. Amén, amado oyente. Creamos en la palabra para tener acceso a la sustancia de Dios. Amén. Amén, que es Cristo, que es la realidad permanente en este universo. Amén. No seamos llevados como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, Señor Jesús, sino seamos afirmados en la única verdad del universo, Amén. que es Cristo. Encontramos Cristo en la palabra. Señor Jesús, mediante nuestra fe, tenemos acceso a Dios, a Cristo, a la palabra. Nuestra fe es la ventana, esa puerta que nos lleva a la dimensión espiritual. Amén, gracias al Señor, porque tenemos esa fe que viene por la palabra, Amén. por oír la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, podemos tener acceso a Dios, a sus riquezas, Amén. a su naturaleza santa, a su amor. Señor Jesús, que podamos amar la palabra, Amén. porque el Señor Jesús es quien nos habla mediante su palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Amén. Él es la vida. Señor Jesús, amado oyente, no andamos por vista, Sí. sino andamos por fe. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amado oyente, amado hermano,
Lo esperamos el día de mañana con más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.